Vamos a comenzar hablando sobre las prestaciones que cubre el Sistema General de Pensiones que rige actualmente en Colombia. Bueno, el Sistema General de Pensiones tiene unas prestaciones económicas y actualmente son la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, que es cuando fallece un afiliado o pensionado, el auxilio funerario de afiliado o pensionado y los subsidios por incapacidad temporal, que es cuando un afiliado tiene una incapacidad superior a 180 días y hasta el día 540. Ahí nos cubre el fondo de pensiones, el subsidio por incapacidad temporal. Entonces, básicamente, son esas 5 prestaciones. ¿Por qué no comenzamos a hablar de cada uno de ellos? Vejez, invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario y los subsidios. ¿Qué es la pensión de vejez? Bueno, la prestación económica de vejez es la que se obtiene cuando el afiliado reúne edad y semanas de cotización. Pero entonces ahí tenemos que distinguir que tenemos 2 regímenes de pensiones actualmente. El de prima media con prestación definida es administrado por Colpensiones. En Colpensiones tenemos que las mujeres deben reunir 57 años de edad y 1.300 semanas, los 2 requisitos, no solo uno, sino los 2 requisitos. Y los hombres deben reunir 62 años y las 1.300 semanas, o sea, para ambos es 1.300 semanas, solo que la edad es 57 en mujeres y 62 años hombres. Esto en Colpensiones, en el régimen de prima media. Mientras que en el régimen de ahorro individual, la pensión es diferente. En el régimen de ahorro individual, o sea, en los fondos privados, la pensión se obtiene el derecho a ella cuando tenemos el capital suficiente para reunir los requisitos de pensión. O sea, cuando la persona llega al capital suficiente, puede pensionarse. Inclusive en los fondos privados podemos tener pensiones anticipadas. Cuando no tenemos los requisitos en capital para acceder a la prestación de vejez en el fondo privado, pues ahí entra las 1.150 semanas para una garantía de pensión mínima. Bueno, estos valores no eran así antes. Antes la gente se pensionaba con menos semanas en el caso de Colpensiones o del Seguro Social. Claro, es que anteriormente, hasta el año 2014, estuvo vigente el régimen de transición. ¿Y qué era el régimen de transición? Que no nos aplicaran la nueva norma, sino que nos aplicaran la norma anterior. Y cuando nos aplican la norma anterior, pues hay normas con menos semanas. Por decir algo, había una norma que era el decreto 758 del 90, que eran 500 semanas en los últimos 20 años o 1.000 en toda la vida. O había otra norma que era la ley 71 del 88, que eran 1.028 semanas, que son 20 años de servicio entre públicos y privados. O sea, dependiendo de la norma, era el número de semanas exigido. Pero ahora, con la norma que está vigente, son 1.300 semanas para ambos. Otra de las que usted mencionaba, doctora, de las prestaciones es la pensión de invalidez. ¿Qué es esto? En la pensión de invalidez es así, es común a ambos regímenes, o sea, los requisitos son comunes a ambos regímenes. En la pensión de invalidez nos exigen tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, o sea, el 50% o más. Esa pérdida de capacidad laboral la califica el fondo de pensiones. El fondo de pensiones, el médico laboral del fondo de pensiones hace el dictamen de calificación. En los fondos privados normalmente son las aseguradoras y en el caso de Colpensiones, pues ellos tienen un proveedor en el tema de medicina laboral, hacen el dictamen y determinan qué pérdida de capacidad laboral tiene el afiliado. Cuando supera el 50% y reúne las semanas, que actualmente son 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Ese requisito también es común para ambos regímenes. Entonces, el que está afiliado al fondo privado, el que está afiliado a Colpensiones, nos van a pedir lo mismo, 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, que esa fecha se encuentra dentro del dictamen. Bueno, aquí me surge una inquietud y le genera a uno como suspicacias, doctora, cuando usted dice que los mismos fondos son los que hacen la evaluación y determinan si la persona tiene el 50 o más de pérdida de capacidad. Eso no genera desconfianza porque ellos van a decir, no, no me interesa que este señor o esta señora obtenga la pensión de invalidez, entonces lo califico por debajo. ¿Se podría pensar en esto? A ver, realmente pues ellos deben calificar de una manera muy objetiva porque para eso hay una norma que establece los porcentajes y es un manual de calificación, es una norma establecida para ello. Además, que si el fondo por medio de su aseguradora califica mal, pues para eso están las juntas regional y nacional de calificación. O sea, el afiliado puede presentar un recurso contra ese dictamen
con el que no está de acuerdo y ese dictamen sube a la Junta Regional de Calificación para que sea la Junta quien defina si la aseguradora o en el caso de Colpensiones, la entidad que calificó, lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces, pues ellos deben ceñirse a manual de calificación, pero si no lo hacen correctamente, pues afortunado el afiliado que tiene la manera de apelar ese dictamen. Junta regional y luego Junta nacional. Exactamente. Porque la Junta Regional también se equivoca. Claro que sí.